Muy buenas. Vamos a hablar de la ciencia en general, en particular de la física, desembocando a ciertas reflexiones generales, filosóficas, de fe, y lo vamos a hacer de la mano de un solo personaje, de Einstein, porque este personaje estuvo involucrado en todas las cuestiones nodales, críticas del pensamiento científico, incluso de la fe, tanto cuando acertó, como cuando se equivocó, como cuando resistió. Y vamos a entrar directamente con su relatividad general. Cuando él estaba en ese cuarto piso de la oficina de patentes de Berna, viendo enfrente, en el tejado que tenía enfrente, a un señor, a un trabajador, lo asaltó una idea. Si esta persona cayera ahora al vacío y no viera lo que hay alrededor, que tampoco tuviera aire, no tendría ninguna manera de saber si está caído libre dentro de un campo gravitacional o si está flotando dentro de la ingravidez. Y en ese momento se estremeció. Ese pensamiento sencillo había cambiado el pensamiento científico de su época y constituía, como él mismo bien dijo, el pensamiento más productivo de toda su vida. De ahí derivó sus experimentos mentales con los ascensores, donde teníamos una persona que estaba observando un ascensor en rápido ascenso, con un rayo de luz que atravesaba el ascensor, y otra persona dentro que ignoraba lo que ocurría en el exterior. Y esta persona observaba la curvatura de la luz. A medida que la luz atravesaba el ascensor, lógicamente el ascensor ascendía y describía una curva cónica. Si además en un momento determinado este ascensor daba una acelerada, ahí podía haber una proporción directa entre el aumento de su gravedad, de su peso, de su aplastamiento sobre el piso y el aumento de la curvatura de la luz. De tal manera que esta persona deducía que estaba en un campo gravitacional y que la gravedad atraía la luz. De tal manera que la gravedad, en su percepción, curvaba la luz. El que estaba en el exterior tenía otra percepción. Decía, no, lo que pasa que es una relación de inercia de dos velocidades y, lógicamente, cuanto mayor es la velocidad de ascenso del ascensor, mayor es la curva que describe respecto a una velocidad que no varía, que es la de la luz. Aquí, en este momento, se veía la identidad entre la masa inercial y la masa gravitacional. Y esto resolvía un problema que había existido hasta ese momento. Cuando medíamos la masa gravitacional y medíamos la masa inercial, coincidían sistemáticamente. No tenía lógica. ¿Por qué va a coincidir? En un caso yo mido la cantidad de movimiento y en el otro caso mido la cantidad de materia. ¿Por qué van a coincidir? Simplemente porque estamos midiendo el mismo fenómeno que para un observador es una masa inercial y para el otro es una masa gravitacional, pero el fenómeno es el mismo. Si medimos el mismo fenómeno, el resultado va a ser el mismo. Y ahí estábamos en una equivalencia. Esto nos lleva en una identidad. Esto nos lleva a diferentes reflexiones. Para empezar, podríamos decir en un afán de objetividad, oiga, pero el observador exterior, él sabe lo que hay fuera y sabe lo que hay dentro del ascensor. Y por otro lado, a estas alturas, nunca se había observado una relación de esta naturaleza, de una velocidad tan grande, que al compararla con la velocidad de la luz pudiera determinar una curva cónica. No se manejaban esas dimensiones ni en lo muy grande ni en lo muy pequeño. Por lo tanto, el observador interior era un observador imaginario, que tenía una percepción imaginaria. Pues bien, la percepción imaginaria del sujeto imaginario guiaba la percepción real del sujeto real de tal manera que decía incluso en qué punto del espectro de su percepción podía él también percibir esa atracción gravitatoria de la luz. Y ahí fue el famoso ejemplo del eclipse solar, donde estaba la masa del Sol para atraer el rayo de luz de una estrella
y no estaba la luz para deslumbrarnos y opacar esa estrella de tal modo que no la pudiéramos vislumbrar. Y entonces ahí estamos viendo cómo la elaboración mental genera objetividad y nos está resolviendo, repito, no un problema donde se dispara la realidad hacia ámbitos desconocidos, ignorados en el anterior, sino que sí nos crea una realidad muy nueva, pero que viene a responder un problema concreto y, como veremos, responderá a otros, que era en este caso la igualdad de ambas medidas, sistemática e incomprensible. Aquí podríamos ver que el nivel de conciencia, el nivel de percepción, el nivel de elaboración mental tiene tres momentos. Un momento es cuando nosotros simplemente comparamos las cosas y estamos en el terreno del prejuicio, tanto en el sentido de lo que precede al juicio como en el sentido peyorativo del prejuicio, de tal manera que ese prejuicio, resultado de esa comparación, si coincide, si tiene un grado determinado de objetividad, es pura casualidad, es puro azar, porque en sí mismo no hay nada que determine la objetividad de esa percepción basada en la comparación. Tenemos otro nivel que es el acceso precisamente al juicio. Para eso hubo una etapa histórica que era la de Michel de Montaigne, no porque ahora vamos a decir algo muy positivo de Michel de Montaigne, lo diríamos en todos los aspectos, hay aspectos de él muy criticables, pero hay un aspecto muy concreto cuando creó lo que él llamó los ensayos, los essais. Eran de tal calibre, de tal alcance, que permitió a los ingleses una explosión de conocimiento, dentro del cual estaba, por ejemplo, todos los pensadores de la época, ¿no?, que realmente determinaron el surgimiento elaborado de la democracia, de la monarquía constitucional, etcétera, etcétera. Ahora, tenía un método esos ensayos. Los ingleses lo adoptaron de tal manera que incluso adoptaron la grafía en inglés, essays, ¿no? Essai. Sí, el propio Michel de Montaigne, en un momento determinado, en 100 puntos, explicó cuál era su método. Y en el punto exactamente 50 dice algo sencillo, dice, cuando yo tengo, primero él determinaba un ámbito de reflexión, intentaba ver todos los aspectos de ese ámbito de reflexión. Y de ahí escogía uno y lo profundizaba, dice él, hasta el hueso, hasta agotarlo. No dice más, pero se entiende lo que ocurre a continuación. Una vez que él había determinado el ámbito de reflexión y todos sus aspectos, y había profundizado uno de los aspectos hasta el límite de su capacidad reflexiva, lo generalizaba por analogía. La analogía es la base del segundo nivel de pensamiento, precisamente el del juicio, que no es el último, porque profundizando el juicio y profundizando la elaboración mental, llegamos a la identidad, que es a lo que Einstein llegó al identificar el porqué de la medición sistemáticamente igual entre ambas masas, inercial y gravitacional. Por cierto, que para hacer esto exploró, recurrió a todos los pensadores que pudo, por ejemplo, también a Marx y Einstein, que sorprendentemente, como materialistas que eran, llegaron a decir que la materia era movimiento. Sorprendente. Antes de que nos caigan los jinetes del apocalipsis, diremos que efectivamente Marx y Engels crearon, idearon y finalmente determinaron el surgimiento de la sociedad más opaca de todas las épocas de la humanidad y también la más monstruosa. Pero cada cosa tiene su propio valor. Y en este punto era verdaderamente muy sorprendente que llegaran a esta conclusión que Einstein consultó. Como consultó a Ernst Mach cuando él decía que la inercia de un cuerpo es la relación entre este cuerpo y el conjunto del universo. ¿Cómo? Oiga, el universo es muy grande, ¿cómo va una parte absolutamente lejana de ese universo a estar constituyendo la inercia de ese único cuerpo que está aquí? Pues sí, tenía razón, y más adelante podremos ver por qué. Pero al llegar a la identidad, ahí realmente
Por eso el estremecimiento de Einstein, porque ahí realmente estamos ante la igualdad, ante la identidad del ser. El ser es de naturaleza idéntica, es el que es. Y si tenemos en cuenta que no solamente es algo, sino alguien, y estamos hablando de Dios, es el que es idéntico a sí mismo. Y cuando llegamos a esa identidad, por eso el estremecimiento, estamos conectando con el ser. Por eso, decía Einstein, que el descubrimiento científico, que el acto de la creación artística y el acto místico son de la misma naturaleza. Los tres son una conexión directa con el ser, con la identidad, con el idéntico a sí mismo. Eso lo vimos también en Newton. Cuando llega Newton, se conocían las leyes de traslación de los astros y de rotación de los astros en el universo a través de Kepler. Se sabía incluso que ese problema se tenía que resolver entre una relación entre una fuerza tangencial al punto en el que el astro estaba girando, a la posición momentánea de ese astro, y una fuerza centrípeta. Esa fuerza tangencial era centrífuga, porque aunque fuera de manera tangencial, estaba forzando hacia el exterior, y una fuerza centrípeta hacia el interior. Nada más que esta fuerza centrípeta no se conocía su naturaleza. Con ese ejemplo, sea que haya existido o no, de la manzana que cayó, y él de pronto descubrió una identidad. Debió haberse estremecido como Einstein lo hizo en esa oficina de patentes, cuando le cayó la idea de que la fuerza que mueve los astros en el cielo es la misma que determina la caída de los cuerpos en la Tierra. Interpretó el movimiento de rotación y traslación de los astros como una caída diferida. Y ahí ya tenía las leyes, porque eran las leyes de la gravedad que Einstein había que Galileo había elaborado. Y las leyes de la inercia eran las que Galileo había iniciado y el mismo Newton había completado. Entonces, realmente, ahí él estaba llegando a la identidad con el ser, a la identidad con Dios, al acto místico. De ahí su estremecimiento. Ahora bien, para elaborar lo que llamaríamos la matemática de esta relatividad, él recurrió a una geometría de 4 dimensiones, la de Riemann. Y ahí también tenemos que reflexionar algo excepcional. ¿Por qué surgen estas geometrías de 4 dimensiones? Todo parte de los postulados de Euclides, de los postulados y los axiomas de Euclides. Pero hay un postulado, el de las paralelas, que no tiene el mismo grado de evidencia que los demás. Y eso se arrastra a través de toda la historia de la geometría y de la matemática, hasta que alguien intenta resolver este problema, y es Gauss, recurriendo a geometrías de más de 3 dimensiones, que son las que había trabajado Euclides, sea un hombre, sea un grupo de hombres. Nada más que él no se atrevió a publicarlo, porque pues tenía miedo de que realmente, ¿cómo? De que voy a salir yo ahora aquí con geometrías curvas de más de 3 dimensiones. A él le siguió Bolyai, siguieron otros, y finalmente llegamos a Riemann, y él elabora una geometría de 4 dimensiones que incluye un cálculo, que es el cálculo tensorial. No son más que los tensores de curvatura. Si imaginamos una línea recta, habrá líneas que van hacia esa curvatura, los tensores de curvatura que nos permiten un cálculo matemático para determinar esas curvaturas. Y Einstein lo adoptó y ahí realmente pudo matematizar esa relatividad general. Más adelante retomaremos esta cuestión de estos axiomas que no tenían el mismo grado de evidencia, porque veremos que esto tiene una trascendencia mayúscula. Y por otro lado, nos permite aquí ver que la evolución del pensamiento no es el que comúnmente pensamos, son aproximaciones que vamos descartando como un calcetín usado, acercándonos cada vez más a la verdad. No,
porque la geometría de 3 dimensiones, por ejemplo, no desaparece en la de 4, se incorpora en ella. Incluso la de 4 es una geometría de 3 cuando una de las dimensiones tiene un valor 0. No hay nada predeterminado sobre los valores que estas dimensiones pueden alcanzar. Y entonces aquí Einstein resolvió otra cuestión capital, que venía desde Newton y que Newton mismo no estaba para nada conforme con su ley de la gravitación universal. ¿Por qué? Porque la gravitación era una fuerza que actuaba a distancia y por atracción. Pero él, como buen generador de las leyes de la inercia, sabía que esa inercia actúa en un contacto físico y empujando, no jalando, y menos a distancia. Por lo tanto, él sabía que eso no estaba bien y que no era correcto, pero era la aproximación que se le ocurría. En el caso de Einstein, de nuevo, este problema encuentra solución, porque los cuerpos sufren el efecto de lo que llamamos gravedad simplemente porque es la curvatura del espacio la que empuja a cada uno de los cuerpos hacia el centro de curvatura. Y ahora sí coincide completamente con las leyes de la inercia. Hay un contacto físico empujando, no jalando. Y efectivamente, llegados a este punto, tenemos que analizar otro aspecto. Se decía, por ejemplo, sobre todo en su relatividad elemental o simple, la que no considera ni las curvas, ni la aceleración, ni la gravedad, que prácticamente era como las conversiones de Lorentz. Pues no, hay una diferencia absolutamente radical. Las conversiones de Lorentz se ejercían en un espacio absoluto que determinaban como el éter, con una constitución física respecto al cual todos los movimientos temporales y espaciales eran absolutos y había una transformación absoluta de cada uno de esos elementos. En la relatividad de Einstein no, el único absoluto es la velocidad de la luz y todos los demás elementos son relativos a esta velocidad. Pero esto significa lo siguiente: si hay una identidad entre la masa inercial y la masa gravitacional, esa masa inercial, ¿de qué depende? De la velocidad del cuerpo. ¿Y la velocidad del cuerpo cuál es? ¿De qué depende? Depende del punto de referencia. ¿Qué velocidad tenemos nosotros aquí ahora? Pues respecto a la Tierra, ninguna, estamos quietecitos. Oiga, y respecto al Sol, bueno, pues tenemos la misma velocidad que tiene la Tierra respecto al Sol. Estamos viajando junto con la Tierra. Oiga, y respecto a aquella estrella que está allá, casi en el origen del Big Bang original, ¿qué velocidad tenemos? Pues una velocidad cercana a la de la luz. ¿Y cuál es, pues, nuestra masa? Tanto nuestra masa cuantificada como cualificada depende del punto de referencia. Y aquí topamos con algo esencial. Cuando surge la evolución darwiniana, la gente dice, ahora ya sabemos cómo son las cosas. Primero era la materia inerte, luego la materia orgánica, luego la materia pensante, detrás viene el pensamiento y al final de esta evolución viene el espíritu como resultado, tal como Marx decía, de la materia consciente de sí mismo. Y sí, pero aquí acabamos de invertir de nuevo los términos. ¿Por qué? Porque en el universo no hay puntos de referencia privilegiados. Tal como el mismo Galileo nos había dejado la relatividad, cualquier punto puede ser considerado fijo y los demás en movimiento en relación a él. Y por lo tanto, para que un objeto existe porque concreta una de las infinitas posibilidades espaciotemporales que le eran dadas y renuncia a absolutamente todas las demás. Todos los objetos existen bajo un principio de exclusión absolutamente radical, que después encontraremos de manera parcial en el principio de exclusión de Pauli, ya en la física cuántica. Pero entonces ningún objeto puede existir sin que alguien privilegie puntos de referencia. Aquí, al principio del principio de ese algo, volvemos a encontrar el alguien detrás
dando lugar a la posibilidad de este algo, cosa que veremos con mucho más detalle a continuación. Por lo tanto, la relatividad einsteiniana y las conversiones de Lorentz no tienen nada, absolutamente nada que ver. Ahora bien, en este caso hay que decir que a Einstein se le conoce con la fórmula E igual a mc2, es casi su equivalente, y sin embargo esa fórmula existía antes que él. Un matemático francés, Henri Poincaré, la había formulado pocos años antes, en la misma época. Él alegó que no lo conocía, lo cual es muy posible, porque en aquella época no todo el mundo se anunciaba en todas partes, y además Poincaré no acudía a las mismas revistas a las que accedía Einstein, pero el hecho es que esa fórmula no es original de él y existía antes que él, aunque no la haya copiado, porque sí sabemos cuando la presentó, que la presentó de acuerdo a sus propias deducciones muy lógicas y muy fundamentadas. Ahora tenemos que dar un pequeño salto y ir al origen de la física con Demócrito, etc. La física nace como una física de partículas. Recordemos el concepto del átomo de Demócrito, lo no divisible, y como una cantidad discreta, es decir, una cantidad determinada que ni es infinita ni es infinitésima, será muy pequeño, será muy grande, pero es determinada, medible, concreta, y desde ahora emplearemos el término adecuado que es discreta. Y eso atravesó la historia de la ciencia, llegó a Newton. Newton reforzó esta idea porque la hace una incursión en la óptica, donde la luz la ve como una partícula. Ya en su época, Huygens y otros veían ya la física ondulatoria, pero no se les hacía mucho caso porque el prestigio de Newton era tal y además se pensaba en una alternativa, no podía ser las dos cosas, o era una partícula, era una onda, y por lo tanto, mire, si Newton dijo que es una partícula, no le busque. Sin embargo, a partir de Newton hubo una explosión de investigación científica, física, la electricidad, el magnetismo, la termodinámica, la estructura de materiales, la resistencia de materiales, una explosión absoluta. Y dentro de esta explosión se iba perfilando una relación muy estrecha entre la electricidad y el magnetismo. Uno que ya llegó a concretarla fue Faraday, pero no logró matematizarla, si bien otros antes que él también se percataron. Y ahí llegó el gran ahora me vendrá el término, desarrollador de la física ondulatoria y el matematizador de la fusión entre la electricidad y el magnetismo, Maxwell. De hecho, ya Faraday había hablado de los campos y de las líneas de fuerza dentro de los campos, pero no había podido matematizarlo. Era un hombre muy especial, Faraday, porque era un autodidacta total y además había aportado grandes conocimientos, grandes descubrimientos concretos. Él se emocionaba cada vez que descubría algo, porque se emocionaba hasta las lágrimas por haber podido comprender cómo había Dios pensado un determinado aspecto. Concebía todo eso como una creación mental de Dios, y aunque solo fuera un ínfimo aspecto que él hubiera podido comprender, eso lo emocionaba hasta las lágrimas. Y entonces Maxwell logró desarrollar plenamente tanto el electromagnetismo, que es la primera gran fusión de la historia de la física, como la teoría ondulatoria. Y a partir de ahí todo se desarrolló en vías de la teoría ondulatoria con grandes éxitos, con grandes resultados, y ahí se abandonó completamente la idea de la física de partículas de cantidades discretas. Pero incluso en ese primer momento o durante esa etapa hubo un personaje muy especial,
un tanto ignorado, Ludwig Boltzmann. Y Boltzmann, dentro de ese triunfo absoluto de la física ondulatoria, desarrolló una serie de estadísticas sobre bases corpusculares, sobre unidades discretas. Y desarrolló, entre otras, la estadística Maxwell-Boltzmann. Y llegó a grandes resultados, resultados demostrados en su estadística. Uno de ellos era la entropía, que bien conocemos, pero hizo otro descubrimiento, otra demostración dentro de su física de unidades discretas, que era el hecho de que la física no tenía leyes, solo probabilidades, más altas o más bajas, pero solo probabilidades, cosa que repudió masivamente todos los físicos de la época. Einstein lo repudiaba visceralmente este punto de vista, pero sin embargo él lo desarrolló plenamente. Y para oponerse a él, sacaron sus oponentes la historia de los cerebros de Boltzmann. Es decir, si no había leyes, si todo era el azar, y además de una manera muy compulsiva, ¿cómo se concebía dentro de ese contexto el surgimiento de la conciencia? Y si la conciencia alcanzara a surgir dentro de esta convulsión total y además totalmente azarosa, eran como unos cerebros flotando en la nada, interrogándose sobre sí mismos, y como algo absolutamente extemporáneo a esa realidad, y finalmente sin capacidad de nada más que de sufrimiento. Eso nos tendremos que volver a eso, porque eso implica no solamente una crítica a Boltzmann, porque sí, criticaban a Boltzmann en ese punto, pero seguían aceptando que esa conciencia tenía que surgir de ese ámbito material. Por eso, en la medida en que ese ámbito material se definía con este azar y con estas probabilidades exclusivas y encima con esta entropía, realmente el surgimiento de la conciencia era algo casi criminal, por así decirlo, ¿no? Casi inadecuado, casi extemporáneo, casi que no tenía nada que hacer ahí. Muy bien, pero se siguió desarrollando esta física ondulatoria con gran éxito, pero empezaron a aparecer problemas. Y uno de los problemas era un problema que abordó Max Planck: ¿por qué los materiales, sobre todo los metales, cambian de color a medida que se calientan? La explicación era muy sencilla: las ondas, hay más energía, esas ondas varían y eso determina colores. Sí, pero ahí había un problema capital, que era el infinito. Si yo tengo un infinito que lo mando hacia el futuro, como los números cardinales, por ejemplo, ese infinito no tiene problema. Que allá la eternidad se haga bolas con ese infinito, no me afecta. Pero si yo en un ámbito acotado tengo un infinito, ese matemáticamente no lo puedo resolver y me revienta todos mis cálculos. Y por definición, puesto que la física ondulatoria no era discreta, no estaba basada en unidades discretas, teníamos que llegar al infinito forzosamente. Y ese era el predicamento de Max Planck. Y ante este predicamento tuvo un recurso que él calificó él mismo de recurso loco. Recurrió a Ludwig Boltzmann, a su estadística, y lo resolvió. Y le salieron unas unidades extraordinariamente pequeñas, que llamó cuantos, o sea, unidades mínimas, ¿verdad? Y ahí de hecho quedó establecida la física cuántica. Pero él mismo lo guardó en un cajón como un secreto vergonzoso. No me hagan caso, estoy pendejo, tan pendejo estoy que tuve que recurrir a Boltzmann. Con eso les digo todo. Eso no es un descubrimiento científico, esto es un acto de desesperación matemática. Y así quedó el tema, y ahí aparece de nuevo Einstein. Esto ocurrió, lo de Max Planck en el 1901. En el 1905 aparece Einstein. Y aparece con 5 trabajos que él manda a los Anales de la Física, la revista que dirigía y producía precisamente Max Planck. Y uno de los trabajos hablaba del movimiento browniano. ¿Qué es esto?
un tal Brown había descubierto que las partículas sumergidas en un líquido brincaban. ¿Y qué conclusión sacó de esto? Bueno, tuvo la ocurrencia el señor de que las partículas eran esporas, y al verlas brincar, dijo, esta cosa está viva, fue su conclusión. Pero un día Einstein, tomando un café vienés, a ojo desnudo, en ese café vienés ponían unas semillitas, y vio que las semillitas brincaban. Digo, no, las semillas no están vivas. No, aquí lo que pasa es otra cosa, son las moléculas. Ya se conocían las moléculas, la química ya estaba suficientemente avanzada, están chocando con las semillitas y las hacen brincar. Hay que decir que a esas alturas del partido casi nadie se atrevía a creer en los átomos, porque claro, si estamos en un dominio absoluto de la física ondulatoria, los átomos son partículas. Entonces casi nadie se atrevía a creer en los átomos. Empezaron a creer gracias a este primer trabajo de Einstein sobre el movimiento browniano, hizo sus cálculos y los mandó a la revista. Detrás hizo otro trabajo donde medía, en base a lo mismo y a sus propias estadísticas. No era un gran matemático en el sentido que lo eran, David Gilbert y otros, o von Neumann. Para su teoría de la relatividad general sudó la tinta gorda y le llevó desde el año 1905 hasta el año 1916, pero tenía una especialidad que era la estadística. Ciertas estadísticas la usó y midió la dimensión del átomo. Y ese trabajo lo presentó como su tesis de doctorado, que por cierto se lo rechazaron por breve. Ahí vemos la estupidez académica. Vamos a ver, señor, si en un trabajo, cuando ni siquiera crees en los átomos, te estoy demostrando su existencia y te lo estoy midiendo, y encima el trabajo es breve, que nunca escuchaste aquello de que lo bueno si breve 2 veces bueno, le añadió un párrafo, lo volvió a presentar y se lo aceptaron. Muy bien, y esa fue su tesis de doctorado. Mandó un tercer trabajo, que era la relatividad elemental, o sencilla. Mandó un cuarto trabajo, que era precisamente la fórmula E igual a mc2, y mandó un quinto trabajo de lo que mucho tiempo después se ha llamado el efecto fotoeléctrico. ¿En qué consistía eso? Cuando la luz choca sobre una superficie metálica, arranca electrones. Y eso no se podía resolver con la física ondulatoria. Y él determinó que sencillamente la luz eran partículas, le llamó cuantos de luz, hasta mucho después se llamaron fotones, en ese momento le llamó cuantos de luz, y era como una partida de billar. Una bola choca a la otra y la arranca, más o menos cada 50 fotones o cuantos de luz arrancaban un electrón. Hizo sus cálculos y lo presentó, tardaron mucho tiempo también en aceptárselo. Esto fue el motivo del único premio Nobel que le dieron. Y el propio Max Planck se resistió. ¿Por qué? Porque para él hacer sus cálculos los hizo en base a la física de Max Planck, que a su vez estaba hecha en base a la estadística de Boltzmann. Por lo tanto, los verdaderos creadores de la física cuántica son Boltzmann, Max Planck y Einstein. Y aquí realmente estamos entrando a otro ámbito de la física, a la física de partículas precisamente. Y la física cuántica tuvo un desarrollo muy diferente a la física relativista. La física relativista pasaron muchos años sin que se utilizara. Solamente Schwarzenberg logró una primera concreción porque esa física estaba basada en series de 10 ecuaciones con 10 incógnitas, ¿no? Que no es cualquier cosa. Y realmente se tuvieron muy pocos avances. ¿Por qué? Porque realmente se adelantó tanto a su época Einstein con su descubrimiento que durante muchos años, ¿para qué la usabas? No tenías velocidades de esa índole, ni en lo muy grande ni en lo muy pequeño. Por lo tanto, podías seguir utilizando la aproximación de Newton. En cambio, la física cuántica no.
Una vez que arrancó, tuvo un desarrollo increíble, increíble, de Heisenberg, de Schrödinger, de Niels Bohr, de tantos y tantos y tantos, que por muchos que nombráramos nos olvidaríamos mucho. Y esa física empezó a dar sorpresas mayúsculas. Una de ellas, las partículas podían estar en dos lugares a la vez. ¡Ah, caray! La sorpresa no era necesaria. ¿Por qué? Porque eso se sabía desde mucho antes, con el ejemplo sencillo de las ranuras. Si estas ranuras tenían una distancia equivalente a un múltiplo de la longitud de onda asociada a una partícula determinada, la partícula pasaba por las dos ranuras a la vez. No es que se dividía y pasaba mitad y mitad, no es que entraba y salía para volver a entrar, no, pasaba por las dos ranuras a la vez. Por lo tanto, ese ejemplo ya había mostrado que las partículas podían estar en dos lugares a la vez. Pero aquí lo constataban y la sorpresa era mayúscula. Y seguían las sorpresas. Es la percepción, es el observador el que determina el colapso de la función de onda, es decir, que la onda se convierta en partícula. Si no hay observador, eso no ocurre. Eso también estaba presente en el ejemplo de las ranuras, porque si tú lograbas observar, tenías un resultado, y si no observabas, tenías otro. Es el observador, es el perceptor el que está determinando ese colapso de la función de onda. Nos estamos anticipando porque la función de onda la establece Schrödinger, que es la función de la onda asociada a la partícula, ¿no? Gran sorpresa. Y otra sorpresa mayúscula. No hay posiciones determinadas de las partículas, sino solo hay probabilidades. Si yo tengo electrones alrededor de un núcleo, no hay un lugar que yo pueda decir, ahí está el electrón. Y no porque no tenga capacidades técnicas para determinarlos, porque está en la esencia de su naturaleza, de tal manera que solo tengo probabilidades más altas o más bajas. Aquí tengo el 20% de probabilidades de que esté, allá el 40%, aquí el 30%. Boltzmann tenía razón. Boltzmann tenía razón, y esta razón aparece plenamente en la física cuántica. Y siguieron los descubrimientos, a cuál más sorprendente. La percepción determinando la realidad. Se recurría al obispo Berkeley, que había dicho 2 siglos antes que es la percepción la que determinaba la realidad. Y se asombraban del obispo Berkeley. Pues mal hecho, porque el obispo Berkeley solamente estaba recordando, y muy lejanamente, lo que había dicho en los 4 últimos años del siglo IV de la era cristiana San Agustín, cuando decía que en cuanto a las cosas que tú has hecho, Señor, nosotros las vemos porque existen, y existen porque tú las ves. Ojo al parche, porque aquí tenemos la presencia de dos realidades físicas. El hecho objetivo lo veo porque existe, y el hecho subjetivo existe porque es visto. Nada más que la ciencia ha llegado a esta conclusión sin poderla resolver. Einstein se insubordinaba contra esta afirmación de la Escuela de Copenhague allá en los años 20 del siglo XX. A ver, ¿a poco cuando no vemos la luna ya no existe? Pues sí, buena pregunta. Y sin embargo existe. ¿No será que alguien la está viendo? ¿No será que alguien la está viendo aunque ninguno de nosotros la vea? Porque la afirmación de la física cuántica es demostrada, demostrable y firme. Lo que no es percibido no es real. Y la afirmación de la física objetiva tradicional es igualmente demostrada, demostrable y objetiva. Lo que no es real no es percibible. Sí, pero aquí San Agustín no solamente nos menciona los dos extremos, sino que nos lo coordina. En cuanto a las cosas que tú has hecho, Señor,
nosotros las vemos porque existen y existen porque tú las ves. Veremos con más detalle a continuación este asunto. Y ahora tenemos varios problemas sobre la mesa. ¿Cómo que las partículas pueden estar en varios lugares a la vez? ¿Cómo que no hay leyes físicas sino solo probabilidades? ¿Cómo que lo que no es percibido no es real? Si bien lo que no es real no es percibible. ¿De qué estamos hablando? Y en la continuidad de esta física, de pronto Einstein detecta algo. Dice, ¡epa! ¡Paren el carro! Momento, los amigos. Si lo que ustedes dicen es cierto, entonces dos partículas entrelazadas, cuando yo modifico alguna característica de una, estoy actuando sobre la otra instantáneamente a través del espacio y sin considerar tiempo alguno. ¿Qué significa partículas entrelazadas? Bueno, que tienen espines compensados. Podríamos dar muchas definiciones, pero la más sencilla y la más correcta es que tienen la misma función de onda, que es como si fueran una, porque la función de onda está definiendo la esencia de esa partícula. Es como si fueran una. Y la Universidad de Ginebra ha logrado crear decenas de miles de millones de partículas con la misma función de onda, como si fueran una. Claro, Einstein se insubordinó contra esto. ¿Dónde quedó mi velocidad de la luz? Ah, claro, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó mi física, mi relatividad general? Y entonces él, junto a otros amigos, entre ellos un estudiante, Einstein, Podolsky, Rosen, de hecho Bohm también, intervinieron para crear lo que se ha llamado, idear, inventar lo que se ha llamado la paradoja EPR, que era una manera de intentar imaginar si eso era posible o no. Y la posición previa de Einstein es que eso no era posible, que forzosamente tenía que haber lo que llamaba variables escondidas, pero que eso así, tal como se planteaba, no podía ser. Que la física cuántica sería muy exacta, sería muy útil, habría demostrado su funcionalidad, pero que esa afirmación, eso no podía ser. El tiempo pasó y vino un tal Bell con sus inecuaciones de Bell, que por puras inferencias lógicas demostró que Bohr, que era el que había planteado esta situación original que Einstein había detectado por otro lado, tenía razón. Y que efectivamente no había variables escondidas y que no obstante este comportamiento de las dos partículas estaba normado de tal manera que si yo modificaba el spin de una, se modificaba el spin de la otra para seguir compensado. Mencionamos el spin solo como un elemento técnico, el más sencillo que les ocurrió, para medir esta interacción de las partículas, pero la esencia de su naturaleza, repito, sigue siendo la misma. Tienen la misma función de onda, es como si solo fueran una. Muy bien. A continuación vino Alain Aspect, un francés, que logró hacer el experimento y efectivamente no tenía vuelta de hoja. Esas partículas tenían su comportamiento completamente reglado, de tal manera que actuar sobre una era actuar sobre la otra instantáneamente, sin importar la distancia a la que estuvieran ubicadas. Y a continuación todavía quedaba un subterfugio. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor se comunican y esta comunicación, una comunicación que no implique energía y que por tanto no implique materia, pero que esté condicionando, ya es mucho imaginar. Pero también eso tuvo solución y también con la Universidad de Ginebra hicieron experimentos donde la propia base experimental estaba en movimiento, donde ocurría lo siguiente con las partículas. Yo tengo dos posibilidades, que tenga localidad o que no tenga localidad. ¿Qué significa esto? Localidad significa que cada punto del espacio tiene su propio tiempo. Y no localidad significa que todos los puntos del espacio tienen el mismo tiempo. Entonces, vamos a partir de la hipótesis de que hay localidad,
porque si la hipótesis es que no hay localidad, pues ya estamos del otro lado del río. Y entonces, ¿qué ocurría? Cuando la partícula A llegaba a su destino, en el supuesto de la existencia de localidad, por lo tanto, A tenía su propio tiempo. En el tiempo de A, B ya había llegado. ¿Qué caso tenía la comunicación? A buenas horas me avisas tú, si yo ya llegué desde qué hora. Pero si hay localidad, también B tiene su propio tiempo. Y en el tiempo de B, cuando B llegaba, A ya había llegado. Ya estaba en la misma situación. A buenas horas me vas avisando tú. Buen avisador eres. O sea, ya desde cuando ya llegué. Con lo cual, la consecuencia es sencilla. No hay localidad y no hay comunicación. Y sin embargo, las partículas tienen su comportamiento completamente reglado. ¿Y qué explicación tiene todo esto? Si las partículas actúan instantáneamente a través del espacio, quiere decir que ni tiempo ni espacio, todo ocurre aquí y ahora, porque es un solo tiempo, un solo presente universal. Para que haya algo más que un presente universal, un pasado y un futuro, tiene que haber localidad. Cada punto del espacio tiene que tener su propio tiempo. Si eso no existe, solo hay un presente universal. Y por lo tanto, todo ocurre aquí y ahora, como la magia había dicho desde el principio de los tiempos. Y como había demostrado con sus acciones constatables y comprobables. Ahora bien, eso hace que ahora tenga dos físicas. Las dos completamente comprobadas, las dos funcionales y que se dan de bofetadas irremisibles. Porque una me dice que nada es simultáneo, porque si algo es simultáneo es solo por un punto de referencia y de perspectiva, yo cambio mi perspectiva y de esos dos hechos dejan de ser simultáneos. Por lo tanto, toda simultaneidad es relativa y la no simultaneidad es absoluta, y sin embargo, dentro de la otra física, donde todo ocurre aquí y ahora, a la fuerza, todo es simultáneo. Y entonces, ¿con qué cuchara se come esto? ¿Hay alguna manera de comunicar ambas físicas? Claro que sí. Es evidente, desde el momento en que hemos planteado el asunto, que las dos físicas no pueden tener la misma relación con el ser. No que una sea el ser y la otra sea derivada, sino que una está más cerca del ser y la otra es derivada de la primera. ¿Pero cuál es cuál? Es muy sencillo comprobarlo, solo con una pequeña reflexión mental. Si yo estoy en una física donde todo ocurre en lugares distintos y en momentos distintos, es decir, donde hay tiempo local, yo no podré fingir la simultaneidad, porque para fingir la simultaneidad la tengo que realizar. ¿Cómo la finjo? Yo no puedo fingir la simultaneidad. Yo no puedo fingir que ya llegué a donde no llegué, si estoy en un ámbito en que toda traslación requiere un tiempo. Sin embargo, si yo estoy en un ámbito en el que todo ocurre aquí, ahora y en un presente universal, yo podré fingir que A y B están muy lejos. Yo podré fingir que para ir de A a B necesito un tiempo, aunque para eso me limite a hacerme pendejo un ratito. Por lo tanto, la física que está más cerca del ser es la física cuántica, la microfísica. Y la derivada es la física relativista, la física general. ¿Podemos vincularlas? Claro que sí, claro que sí. Ahora ya sé, para empezar, de cuál tengo que partir y a cuál tengo que llegar. Y yo ya sé también que en la física de destino, que es la física relativista, yo sé que es una geometría. Por lo tanto, necesito partir de una geometría, puesto que voy a llegar a una geometría. Bien, ¿qué más necesito? Que esta geometría genere tiempos y espacios, porque aquí no tengo tiempo y espacio y aquí sí. Necesito que esta geometría genere tiempos y espacios. ¿Qué más necesito? Aquí no tengo determinación, aquí sí. Necesito que esta geometría genere determinación. ¿Qué más necesito? Aquí no tengo causalidad, aquí sí. Necesito que esta geometría genere causalidad. Y además,
esta geometría a la que voy a llegar está basada en el cálculo tensorial de Levi-Civita o Levi-Civita. Por lo tanto, necesito que esta física de partida también esté basada en el cálculo tensorial. Esta física existe. Es la física de infinitos vectores complejos de David Hilbert, que la había creado también en los albores de los 2 siglos y al inicio del siglo XX. Esta es una física que genera tiempos y espacios, que genera determinación, que genera causalidad, que está basada en el cálculo tensorial y es, no una física, perdón, una geometría, y es una geometría. Por lo tanto, y eso además lo vemos en cualquier lo podemos ver en internet, no es un invento. Lo que pasa es que no hemos tomado consecuencia de este hecho que ya ha pasado al dominio público de la matemática y de la geometría, etc. Ahora bien, entonces, efectivamente, la física que está más cerca del ser es aquella en la que todo ocurre aquí y ahora y en un presente universal. Y la otra es un constructo, es una construcción, es una elaboración, es una abstracción que se ha generado a partir de la primera. Es un invento, vamos a decirlo en otros términos más exactos, es una falacia. Esta está más cerca del hecho esencial, a partir de esta creamos esta otra que es una estricta falacia. Pero una falacia en la que estamos instalados, en la que evolucionamos y en la que nos permite nuestra evolución, nuestra determinación, nuestra interrelación, etcétera, 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 etcétera. Y es una falacia creada, no es una falacia automática, es definitivamente una falacia creada. Ahora bien, hay mucho más, porque, por ejemplo, David Hilbert, para crear esa geometría tan extraordinaria, parte de los axiomas de Euclides y de los postulados de Euclides, los reaxiomatiza, llegando al extremo solamente de basarse en lo que está antes y está después, en el tiempo y en el espacio, y crea una geometría de 21 puntos. Von Neumann después le demostró que uno era redundante, queda reducido a 20, y es una física extraordinaria que le permitió a von Neumann axiomatizar la microfísica. Y no ha sido detectado esto, porque en un momento determinado se creó la física ondulatoria, la mecánica ondulatoria y la mecánica matricial entre Schrödinger y Heisenberg, y después Dirac se dio cuenta de que tenía la misma base matemática, las unificó y es lo que se está usando. Pero no nos dimos cuenta de que había una axiomatización mucho más rigurosa que era la de von Neumann, basada en la geometría de David Hilbert, y que le había permitido reaxiomatizar axiomatizar la microfísica y, entre otras cosas, determinar ahí, en ese mismo experimento geométrico, que no había variables ocultas de ninguna especie. Ahora bien, fue tal el éxito de David Hilbert que en un momento determinado dijo, ¿saben qué? Pues ahora voy a crear una base axiomática donde meta todo el universo, toda la matemática, todo lo meta ahí en una sola base axiomática. Pero ahí apareció alguien que le reventó completamente su experimento. Y es que alguien que hizo una elaboración extraordinaria, tan compleja de inferencias lógicas, que las tuvo que numerar con números cardinales para no confundirse, y llegó a la comprensión de que cuando tengo una base axiomática completa quiere decir que todos los axiomas susceptibles de aparecer en esta base tienen la misma evidencia, el mismo grado de evidencia, entonces no es consistente. Es decir, que no se puede trasladar para nada a la física. Y que, sin embargo, cuando es consistente es porque al menos uno de los axiomas básicos
no tienen el mismo grado de evidencia. Y esto es lo que veíamos ya desde Euclides mismo, en esa axioma de las paralelas que no tenía el mismo grado de evidencia que los demás axiomas. Y entonces esto determinó el surgimiento de la física de 4 y más dimensiones. Aquí lo que nos está mostrando es que esta base matemática está reproduciendo las mismas condiciones generales de la vida, donde la vida se va reproduciendo y ampliando su ámbito de acción y apoyándose en los conocimientos anteriores, de tal manera que va aumentando sus dimensiones de desarrollo. Era Kurt Gödel, un muchacho joven. Los grandes experimentos mentales matemáticos se realizan en la juventud. Difícilmente después se pueden hacer experimentos mentales tan agudos como los que realizó Kurt Gödel. Tan es así que David Hilbert, que era un matemático extraordinario, comprendió que lo que él pretendía no tenía sentido y renunció a eso. Y tan es así que el mismo von Neumann, que era un matemático extraordinario, se dio cuenta también de la veracidad de los elementos de Kurt Gödel. Ya que hablamos de Einstein, aunque su diferencia eran muy grandes, eran grandes amigos allá en la Universidad Americana y paseaban siempre por esos jardines platicando de sus cosas, fuera incluso de la física y de la matemática, porque ambos consideraban en esencia que ya habían hecho su parte en este asunto. Pero, hablando de von Neumann, eso le lleva a comprender que donde no hay percepción tampoco hay entropía. Esa ley que descubre Boltzmann está basada en la percepción. Donde no hay percepción no hay entropía. Y sin embargo sabemos también que el conjunto del universo está sometido a la entropía. ¿Qué significa? Que el conjunto del universo está siendo observado en todos y cada uno de sus detalles. Por alguien, no por algo. Por alguien, no por algo. Esta es la gran diferencia. ¿Y cómo hará el brinco usted para llegar a Dios? Pues muy sencillo, Señor. En esta complejidad del universo, este universo del que estamos hablando. A ver, ¿es algo o es alguien? Porque si es algo, es más pequeño que cualquiera de nosotros, porque lo más pequeño de los seres es más grande que la más grande de las cosas. Y si es alguien, y es la totalidad, y es el ser, póngale nombre que no se equivocará, es Dios. Y ahora sí entendemos el porqué de los cerebros de Boltzmann. Oiga, es que en este contexto donde todo es azar y compulsión, no puede salir la conciencia, y claro que no. Y sin embargo la conciencia ha salido, y claro que sí. ¿Qué significa? Que la conciencia no ha salido en el seno de esa probabilidad. En ese sentido Einstein tenía razón, Dios no juega los dados. Y sí, mi amigo, pero tu conclusión era que puesto que Dios no juega a los dados, esta realidad no puede estar jugando a los dados. Pues esta realidad sí juega a los dados y Dios no, porque esta realidad solo es el pretexto y el contexto de nuestra evolución. Pero esa posibilidad de la conciencia se la ha reservado Él para sí mismo y para todos nosotros. El mismo von Neumann hacía una reflexión muy sencilla, hablando del ser humano. Vamos a ver. Está mi mano, agarra un objeto. Hay una serie de conexiones. Ahora, primero va del cerebro a la mano, ahora la voy a recorrer de la mano al cerebro. Hay un dedo, una conexión, un nervio, una neurona, conecta con otra, conecta con otra, conecta con otra, llega al cerebro, sigue conectando en una cantidad de interconexiones grandísima, pero no infinita. Por lo tanto, habrá una primera interacción física. ¿Qué hay detrás de esta primera interacción física, según von Neumann? Cualquiera de nosotros se lo puede preguntar, cualquiera de nosotros lo puede responder. ¿Qué hay detrás de esa primera interacción física? La conciencia. No puede haber nada más que la conciencia. Detrás de esta primera interacción física, lo que tenemos es la conciencia.
esa que no ha surgido ha aparecido dentro de este contexto, pero no ha surgido como resultado de este contexto, ha surgido como resultado de una relación con esa totalidad, con ese alguien que es la totalidad y que no es algo, si bien general algo. ¿Cómo podía el algo dar lugar a la conciencia si en sí mismo es una falacia? ¿Sería la conciencia ella misma también una falacia? Claro que no, claro que no. Por eso llegamos a donde empezamos. Cuando a Einstein le acude ese pensamiento, se estremece, porque ahí está tocando la identidad. Y ahí hay una relación mística con la totalidad, sí, pero no con la totalidad cosa, que de nada serviría, sino con la totalidad ser alguien, con Dios en definitiva. Por eso se estremeció, porque en ese momento había habido un acto de conciencia, y eso es lo que hay detrás de esa primera interacción en el cerebro. Una conexión con el ser, con el espíritu, con nuestro propio espíritu, y dentro de él una conexión con el espíritu del conjunto. Hemos entrado a un terreno que podríamos llamar de la fe y de la religión, y aquí volveríamos a Einstein. ¿Qué decía Einstein al respecto? Él creía en Dios. Hablaba de Dios como alguien, puesto que le llamaba el viejo, ¿no? Pero a su vez, él decía que el Dios de él era el Dios de Spinoza, de Baruch Spinoza. Y Baruch Spinoza, sí, ha sido muy, muy alabado, con razón. ¿Por qué? Porque aparece en una época donde la religión era todo dureza, era todo castigo, era todo dificultad, era todo en definitiva maldad. Y él habla de un Dios de amor, de un Dios, y tiene razón, sí, pero va más allá. Él vivía en la misma época de Descartes, y Descartes había hablado de la sustancia de Dios. Decía, ¿qué es todo esto? La sustancia de Dios, y sustancia es un término muy cerca de materia. Y él decía, nada más que esto es una sustancia derivada de la sustancia de Dios. Y Baruch Spinoza le decía, no hay una sustancia derivada, solo hay una, la sustancia de Dios. Pero mantenía el concepto de sustancia. Y esto le llevaba a hacer afirmaciones como esta. Las ideas del hombre no son las ideas del hombre, son las ideas de Dios. Cuando piensa bonito y cuando piensa feo. Y cuando piensa en matar y asesinar, también son las ideas de Dios. En esta historia habíamos desaparecido, y el libre albedrío, ¿dónde quedó? Y el libre albedrío que Dios nos concede, ¿dónde quedó? Dejamos de existir. Y al pobre luego se le hacía imposible reintroducir el libre albedrío dentro de este contexto de sus ideas. Pues bien, Einstein adolecía de estos límites. Él decía, mi Dios es el Dios de Spinoza. Pues así te va, así te va. Por eso no has podido comprender cuando dices que Dios no juega los dados. Y tienes razón, Él no se juega los dados, nuestra conciencia. Pero sin embargo, ese contexto en el que tú trabajabas sí juega los dados. Lo cual implica que ahí no salió la conciencia, salió en una relación directa con Dios, en una relación mística que está presente constantemente. Sí, tenemos una evolución, y dentro de esta evolución van apareciendo posibilidades distintas, pero cada vez es la presencia de Dios y la acción de Dios y ese vínculo místico con Dios el que permite realmente el incremento y el conocimiento. El mismo Einstein había dicho con razón que los grandes descubrimientos científicos no son resultado de cálculos complicados, sino de reflexiones sencillas. Y estas reflexiones sencillas son actos místicos de comunión con Dios. Efectivamente. Y ahora, veamos si tiene esto alguna implicancia en la filosofía, en el pensamiento general. Y tenemos a Hegel en una relación con Marx. Para Hegel, la realidad eran las ideas, no la realidad. Decía más, decía que las ideas son el ser. Marx no, Marx decía que la materia es el ser
y hablaba de la conciencia como la materia consciente de sí mismo. De hecho, Hegel nos decía, pues, que el ser es la idea consciente de sí misma. Pero vamos a ver, ¿qué es la idea? La idea no es la materia, es más etérea, es más, sí, más elevada, sí, es mental, sí, pero la materia es algo que alguien tiene. Por lo tanto, la materia está en el terreno del algo, no del alguien. Y en este sentido está en el mismo terreno que la materia de Marx. Porque si apuráramos nuestra reflexión, veríamos que esa materia no existe sino como concepto. Porque, finalmente, si las partículas pueden estar en 1000 lugares diferentes, pero después descubrimos que la existencia de esos 1000 lugares diferentes es una falacia, y que la existencia de esos 1000 tiempos diferentes es una falacia, quiere decir que solo tenemos una partícula. Y esa partícula, ¿qué realidad tiene? Es una realidad conceptual, es el concepto el que determina la partícula. Sí, este contexto, sí lo determina el concepto. Los antiguos tenían razón, el universo es mental. Sí, mi amigo, pero ¿de la mente de quién? La mente es algo, de nuevo, que alguien tiene. Y ese algo es inferior, indudablemente, al ser, en cualquiera de sus formas, la más pequeña y minúscula que podamos imaginar. Y por lo tanto, Hegel estaba en el mismo ámbito que Marx. Se dijo que Marx, para poder construir su pensamiento económico, que sería una charla específica ver hasta qué punto fue diabólico y destructivo, el más destructivo que ha existido en la historia de la humanidad, sin embargo, estaba en el mismo ámbito que Hegel. Era el ámbito de la cosa, porque finalmente la materia es una cosa, porque es una idea, porque es un concepto, y el concepto mismo es una cosa. Repito, por el hecho sencillo de que es algo que alguien tiene. Podríamos llegar a Heidegger y ver qué le pasa a Heidegger. Oh, tiene una complejidad filosófica sobre el ser extraordinaria. Él es la síntesis de los 20 siglos de filosofía occidental. Ya, la síntesis. Y sin embargo, sucumbió ante Hitler y lo alabó hasta el extremo de decir que él era Alemania y hasta el extremo de decirle a los estudiantes en el discurso de inauguración de la Universidad de Frankfurt en Brigau en el año 33, que ni estudiar necesitaban porque todo estaba en el Führer. ¿Por qué le dio al Führer esta importancia? Porque en sus grandes reflexiones él, que había sido un estudiante de teología protestante, pero estudiante de teología, Dios se le perdió, el alguien se le perdió. Y ese ser sofisticado que intentó elaborar no era más que algo, y le faltaba el alguien. Y ese pobre ser enfermo, tarado, monstruoso que era Hitler, era superior a ese algo que Heidegger había elaborado, porque él tenía una virtud, era alguien, y en tanto que alguien, aún con su taradez, aún con su enfermedad, era superior, infinitamente superior a ese algo desgraciado que Heidegger había construido, donde los dedos se le habían hecho huéspedes a base de reflexiones abstrusas, indigestas e improcesables e inconfesables, porque toda esa elaboración no le había servido más que para negar verdaderamente al ser. Y aquí podemos ver el vínculo de este pensamiento científico con esta reflexión general, incluso con esta reflexión teológica. Podríamos abundar en muchos aspectos, pero esencialmente de esto se trata. Muchas gracias por su atención. Buenas.